Bienvenidos a otra clase adicional. En esta diplomatura de programación estamos de vuelta en la materia 9 y en este caso vamos a ver CSS. CSS, otro de los lenguajes relacionados con todo lo que tiene que ver con la programación orientada a la web y otro lenguaje de más o menos podríamos decir muy similar al HTML en cuanto a la demarcación y la carencia de lógica, definición de variables, la posibilidad de realizar cosas como en los lenguajes tradicionales de programación. No es un lenguaje de programación específicamente, sino que es un lenguaje que nosotros utilizamos justamente para darle estilo a los componentes que utilizamos en HTML. Es un lenguaje textual donde nosotros definimos cuáles son las distintas especificaciones visuales y características para que nuestra página empiece a formatearse, a diseñarse, a tener un cierto estilo, más que nada visual, que sea más agradable y poder modificar todo ese tipo de características. Como decíamos, este no es un lenguaje que nosotros tengamos lógica incorporada para poder controlar de la manera que veníamos en C, que vimos también en Scratch o en Python, sino que es un lenguaje justamente de definición de estilos y describimos justamente con este lenguaje cómo vamos a hacer para modificar nuestros tags HTML. Como lo que vimos originalmente en la materia de teoría, habíamos visto algo similar a esto, en donde nosotros cuando definimos los estilos, lo que hacemos es utilizar una sintaxis relativamente simple en donde usamos una sección inicial que se lo denomina selector. En este caso utilizamos la palabra body. ¿Por qué utilizamos body? Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos un elemento HTML, un tag, que se llama body. Entonces, de esta forma estamos seleccionando, indicando en nuestra hoja de estilos que lo que vamos a definir, los distintos estilos que vamos a ir definiendo, están haciendo referencia justamente a ese elemento, a ese tag. Este body en la sintaxis de CSS es lo que nosotros denominamos el selector. Fíjense cómo abre una llave y luego indentado, ¿sí?, viene una propiedad, dos puntos, un valor y finaliza con punto y coma. Esta es básicamente la sintaxis de CSS. Toda la sintaxis de CSS va a seguir este tipo de formato. Body de vuelta tiene que ver, está haciendo referencia a uno de los tags HTML y background color en este caso significa color de fondo. Es una de las tantas propiedades que nosotros podemos modificar de ese elemento HTML body. Con el dos puntos finalizamos el nombre de la propiedad, por decirlo de alguna forma, delimitamos que lo que va a seguir luego es el valor que le estamos asignando a esa propiedad, a el color de fondo. Y el color en este caso es blue, que es azul en inglés. Punto y coma para finalizar esa asignación de valores. Nosotros lo que vamos a tener dentro de las llaves que abren y cierran, ¿sí?, vamos a tener un conjunto de pares, clave, propiedad, valor. Propiedad, dos puntos, valor y punto y coma para terminar. Y podemos tener muchos renglones, ¿sí? Incluso estas pueden estar uno al lado de la otra, como habíamos dicho. No tenemos la necesidad de mantener esta indentación o los saltos de línea, las tabulaciones o los espacios. Esto es igual justamente que en HTML. Nosotros podemos tener todo en una línea, pero es muchísimo más legible verlo de esta manera. Como les decía, ahí tenemos resaltado body, eso tiene que ver con el selector. Tenemos background color, que es la propiedad, y blue, el valor, ¿sí? Y justamente, volviendo a repasar cómo se definen las hojas de estilo, cada una de estas entradas donde nosotros tenemos un selector que nos define a qué elemento de HTML estamos haciendo referencia, y tenemos la llave que abre y la llave que cierra, a esto le estamos llamando hoja de estilo, ¿sí? Hay muchas, por decirlo, hojas de estilo en una misma página. Cuando nosotros definíamos en los ejemplos que habíamos tenido en la clase de teoría principal, nosotros teníamos más de una hoja de estilo. Cada una de esas hojas de estilo estaba aplicando un elemento. Esa es la forma en la que se los define. Muchas veces hablamos de hojas de estilos y estamos definiendo todo el gran conjunto de
múltiples selectores que tenemos para distintos elementos. Está muy bien decirlo, pero cuando nosotros hablamos de una, también esa es una hoja de estilo para un selector en particular, ¿sí? Y muy bien, obviamente abrimos y cerramos con las llaves. Todo lo que está dentro es lo que va a estar aplicando a el elemento que coincide con el selector que nosotros hicimos uso, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades más importantes que estamos utilizando comúnmente en CSS? Bueno, algo que se va a ver muy común dentro de la llave que abre y la llave que cierra, esas son las propiedades, es por ejemplo la propiedad border, ¿sí? Cuando escribimos, eso básicamente lo que nos va a permitir es darle un cierto color, una línea de distinto ancho, de distintas características a un cierto elemento. Lo podríamos hacer con los párrafos, lo podríamos hacer con los divs, lo podríamos hacer incluso con títulos también. Hay muchas propiedades que van a poder hacer uso de esta propiedad border. Tiene este tipo de sintaxis, por decirlo. Nosotros podríamos decir border 2 puntos y fíjense que tiene varios componentes que le podemos indicar. Podemos indicar primero el estilo, el color, el ancho. Y eso va a aplicar un borde al elemento que coincida con el selector que utilizamos de el color, el ancho y el estilo especificado. ¿Qué es el estilo? Bueno, el estilo es una serie de palabras predefinidas que podríamos aplicar, que tiene que ver con si es una línea sólida, si es una línea de guiones, si es una línea con puntos y etcétera. Hay varias. Esto incluso a medida que las versiones de CSS van avanzando, es probable de que se puedan agregar alguna más y demás. Lo que podemos hacer es, como hicimos en HTML, vamos a dejar los links de las referencias, es si ustedes quieren ver exactamente cuáles son los distintos estilos, uno por uno, que se pueden ir utilizando y probándolos, en la referencia vamos a poder ver exactamente esto, cuáles son los valores predefinidos que se pueden utilizar en ese punto. Otra propiedad interesante es background color, que la vimos justamente en el ejemplo. Luego del 2 puntos a esta propiedad le podemos decir, por un lado, el color, ¿sí? Fíjense que hay una barrita que en inglés se llama pipe, esa barra vertical. Es como decir un OR. Cuando hacemos estas especificaciones que usamos los corchetes y están esas barras, en sistemas se utiliza como para, cuando ven esta nomenclatura, para decir que es una cosa o la otra. Esto tiene que ver con algo que se llama expresiones regulares. Se los nombro acá como para que cuando vean estos corchetes y las barras no crean que es algo que realmente se escribe, sino que es básicamente una nomenclatura que usamos los informáticos desde que se crearon las expresiones regulares para definir que o usamos un color o usamos un código hexadecimal de 6 dígitos, en este caso para background color, ¿sí? El color, de vuelta, hay un montón de colores predefinidos en CSS. Red, blue, white, black y un montón más. Obviamente todos en inglés. Pero después nosotros tenemos una combinación, no les diría infinita, pero muy muy grande de colores. Y lo que podemos hacer es, para hacer uso de un color específico, utilizar el código hexadecimal de 6 dígitos que corresponde a ese color. Ustedes me dirán, ¿y cómo hacemos esto? Bueno, online existen un montón de herramientas, incluso en los graficadores. Si alguno de ustedes usa el Photoshop, el CorelDRAW, el GIMP, lo que van a ver es que podemos obtener el código hexadecimal de los colores que estamos manipulando. Esto es un trabajo que hacen mucho los diseñadores, pero nosotros podríamos tranquilamente utilizar una herramienta online de paleta de colores en donde vemos distintos tipos de colores que nos gustan y podemos tomar el código hexadecimal de un color específico y lo podemos usar de esta manera en CSS. Cuando queremos usar este código hexadecimal tenemos que recordar de poner el carácter numeral antes del comienzo, ¿sí? También podemos usar la propiedad color. Con la propiedad color, de la misma forma podemos usar o un color predefinido o un código hexadecimal. Y lo que hace es definir el color, pero en vez del color de fondo del elemento, define el color del frente del elemento. Usualmente lo usamos en texto. Si nosotros querríamos, por defecto el texto está en negro, pero si queremos definir que el texto esté, por ejemplo, en blanco, porque nuestro fondo va a ser un negro o algún color muy muy oscuro y queremos tener ese contraste, tranquilamente podríamos usar esta
propiedad color en un selector de elementos HTML que haga referencia a o un párrafo o un título o alguna sección específica que haya texto dentro de él. Por otro lado tenemos la propiedad font size. Font size se utiliza para definir el tamaño de de la letra, ¿sí? Del texto que aparece en el HTML, ¿sí? Y de vuelta, podemos definirlo de dos maneras, con un tamaño absoluto o con un tamaño relativo, ¿sí? Se pueden utilizar también valores predefinidos. ¿Qué valores predefinidos? Ustedes podrían verlo, como les decía, en las referencias, que vamos a dejar los links, pero podrían ver que podrían utilizar el XX small, small, medium, large, extra large y demás. Con tamaños fijos podemos usar exactamente la cantidad de puntos que tiene que tomar de tamaño un texto, que sea 10 puntos, 12 puntos y demás. O podríamos utilizar porcentajes, ¿sí? También 80%, 120 para definir el tamaño de nuestro texto. Y se podría, ¿sí?, establecer una relación de tamaño, ¿sí?, digamos, lo que sería en contra de el tamaño del font más reciente utilizado. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, smaller o larger, que vendría a ser algo como más chico o más grande, traducido al español. Y básicamente lo que hace es hacer que el texto, si decimos smaller, más chico, se haga un poco más chico de lo último que se utilizó, ¿sí? Y si decimos larger, que se haga un poco más grande de lo último que se usó. Cuánto más grande y demás, bueno, eso tiene que ver con la definición, se podría hasta especificar, pero la idea en este punto es que ustedes conozcan que este tipo de definiciones se pueden utilizar dentro del font size. Lo pueden llegar a ver bien en detalle cómo funciona esto en las referencias. Font family tiene que ver con definir el tipo de letra que estamos utilizando, ¿sí? Si han utilizado, no me sale el nombre, los procesadores de texto, ahí está, siempre me cuesta decir esos nombres. El procesador de texto como Word o en Google Sheet, ustedes vieron que pueden elegir el tipo de letra. Bueno, hay muchos de estos tipos de letra que ya están predefinidos para utilizar en CSS y que en inglés se los determinan como web safe o como seguros para utilizar en la web, que básicamente no van a romper nuestra página web, como pueden ser el Times New Roman, el Verdana, el Tahoma, hay el Georgia, el Courier, hay una serie de familias de fonts que funcionan muy bien para la web y que son estos nombres que nosotros podríamos utilizar, nombres genéricos. Hay otros que tienen nombres específicos y que después incluso nosotros podríamos incluir cierto font específico diseñado específicamente o un font que nos bajamos de algún sitio web o hacer uso en forma directa de un font. Por ejemplo, Google Fonts, hay unos cuantos que están disponibles que nosotros los podemos linkear y luego utilizar en nuestro diseño a través de CSS. Con Text Align, bueno, nos permite alinear el texto y la alineación, los clásicos que podemos también usar en los procesadores de texto, a izquierda, a derecha, en el centro o justificado. Ahora, para finalizar un poco esta revisión, que obviamente, como volvíamos a decir en HTML, lo vuelvo a repetir aquí, no es en súper detalle. Van a poder ver en detalle muchas de las propiedades y cosas que se pueden hacer en las referencias de CSS. Esto tiene que ver con aprender y volver a revisar el concepto fundamental de cómo funciona CSS. Habíamos hecho referencia a los selectores y lo que vimos hasta ahora en esta clase en particular fue un ejemplo muy simple donde nosotros utilizábamos el selector body. ¿Qué es lo que hacemos cuando especificamos un nombre de selector? Bueno, estamos especificando a qué tag, a qué elemento HTML va a estar aplicando toda esta serie de pares propiedad-valor que estamos definiendo dentro de las llaves. Entonces, en este ejemplo, fíjense, estamos utilizando el H2. Lo que queremos hacer es definir cómo se va a ver visualmente, qué propiedades va a tener nuestro tag, nuestro elemento HTML de título de nivel 2. ¿Sí? Ahora, no existen solo selectores de
el elemento HTML de un tag HTML, nosotros podemos utilizar otro tipo de selectores. Este selector en particular es un selector de tag, ¿sí? Es un selector justamente de elementos, como teníamos en el ejemplo inicial con body. Pero existen también otros tipos de selectores que son selectores de identificador, selectores de ID y selectores de clase. Algo de esto habíamos visto en la clase de teoría, es muy importante recalcarlo ahora. ¿Y qué forma tienen estos selectores? Bueno, cuando nosotros utilizamos un selector de ID, recuerden que cuando veíamos HTML nosotros dijimos que todo tag HTML puede tener un atributo que es el atributo ID, ¿sí? ID igual, abrimos comillas, ponemos un nombre y cerramos comillas. De esta forma le estamos dando un nombre a un identificador unívoco a un tag HTML. ¿Para qué nos va a servir? Entre otras cosas, bueno, justamente para, desde CSS, poder hacer referencia, poder utilizar un selector de ID, un selector de identificador. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando en CSS este carácter especial que es el numeral, ¿sí? Si nosotros utilizamos el numeral adelante del selector, lo que estamos diciendo es que este selector, en lugar de ser un selector de tag, como teníamos en los ejemplos anteriores, es un selector de ID, ¿sí? Fíjense, en este caso dice unique, ¿sí? En inglés, único. Estamos utilizando este selector porque lo que nosotros hicimos fue definir un ID, un atributo ID en alguno de los tags que tenemos en nuestra página web con este nombre, con el nombre unique. Entonces lo que hacemos de esta manera es decir, todo aquel tag que tenga este ID unique va a tener esta serie de propiedades, independientemente del tipo de tag que sea, ¿sí? No importa si es body, no importa si es un P, si es un H o es cualquier otro tipo de tag HTML. Con que tenga este identificador unique, bueno, ahí va a tomar estas propiedades. Perdón. Y por último tenemos el otro tipo de selector, que es el selector de clase. Cuando nosotros definimos selectores de clase, fíjense la diferencia. Tenemos también un nombre, ¿sí? Y tenemos, en lugar de un numeral, utilizamos un punto. Ustedes recuerdan también que en la clase de teoría nosotros habíamos visto que los tags HTML podían tener, ¿sí?, otro atributo especial que es el atributo class. Class igual, abro comillas, escribo un nombre específico y lo cierro. Ese es un nombre de clase que nosotros le estamos asignando a un tag HTML en particular. Bueno, desde CSS podemos hacer referencia a esas clases de esta manera, utilizando el punto, ese mismo nombre de clase que nosotros utilizamos, y vamos a estar utilizando un selector de clase. Vamos a hacer una selección de todos aquellos tags que tengan esta clase y a esos es a quienes se les va a estar aplicando justamente toda esta serie de propiedades que nosotros definimos en el CSS. Y otro concepto importante a volver a recalcar en este repaso que estamos haciendo de CSS es justamente cómo hacíamos para definir, dónde escribíamos nosotros estas hojas de estilo en particular. Podíamos escribir muchas, ¿sí?, para distintos elementos, para distintos conjuntos de selectores. Bueno, nosotros teníamos dos opciones, si recuerdan. Por un lado teníamos un tag HTML que es el tag style. Este tag style nosotros lo ubicábamos dentro del tag head, ¿sí?, de nuestra página HTML y nos servía para escribir literalmente en ese lugar todos los estilos que nosotros queríamos utilizar, que queríamos definir en nuestra página web. Esa era una opción, escribir todos los estilos dentro de la misma página. Ahora teníamos otra opción que es utilizar el tag link. Con el tag link lo que nosotros hacíamos era enlazar un archivo externo al archivo HTML en el que estamos y es como si el HTML cuando está interpretando y ve el tag link lo que hace es va a buscar a la ruta indicada ese archivo, le indicamos de qué tipo es, en este caso estamos trabajando con CSS, habíamos visto varios ejemplos, entonces de esa manera no tenemos la necesidad de definir nuestros estilos en cada una de las páginas. Imagínense que cuando nosotros estamos trabajando en un sitio web, vamos a tener seguramente más de una página, salvo que sea un ejemplo muy simple,
pero es común que tengamos más de una página web en nuestros sitios. Entonces, lo que hacemos es, muy comúnmente empezamos a trabajar con nuestros estilos y es casi seguro que esos estilos no solo van a aplicar a una sola de las páginas, sino que van a aplicar a casi todas las páginas. Nosotros vamos a reutilizar estos estilos. Escribiendo estos estilos en un archivo, ¿sí?, específico, le podemos poner como extensión .css y luego enlazándolos con link, nosotros podemos utilizar este tag link y ir enlazando esos estilos en cada una de nuestras páginas web y de esa manera escribimos los estilos en un único lugar por una única vez y podemos estar haciendo referencia a ellos desde múltiples páginas web. Esa es básicamente la utilidad que tenemos con este link, aparte de que queda separada, ¿sí?, la lógica, que es algo que mencionábamos en la clase de teoría, esto de separar por decirlo, las funciones principales. Por un lado tenemos la página HTML y no mezclamos el CSS en el caso de que trabajemos con un diseñador aparte que está trabajando con el CSS y nosotros como programadores por ahí estamos programando solamente el HTML, pero también tiene que ver con esto, con la reutilización. De esta manera linkeamos en todas nuestras páginas, utilizamos el mismo link, lo único que copiamos y pegamos entre páginas, por decirlo de alguna forma, es el tag link con la referencia a la ruta en donde se encuentra nuestro archivo CSS. Y de esa manera escribimos una única vez nuestro CSS. Si tenemos algún error, tenemos algo que corregir, lo corregimos en un único lugar y va a aplicar a todas nuestras páginas web. Y por último, para terminar, como hicimos con HTML, ahí tienen los links a una referencia de CSS que está en inglés en W3 Schools y después también en Mozilla, que lo tenemos en castellano como para verlo. Estos sitios son muy interesantes. No solo tienen las referencias, sino también pueden ver tutoriales, videos y demás que les van a ayudar a comprender mucho más todo este mundo de la programación web, en este caso CSS, cuando quieran adentrarse un poco más en este lenguaje. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.